Buenos días a todos, espero estén muy bien. El día de hoy nos encontramos con el doctor Boris Pinto. Entonces, doctor, primero que todo, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, nos gustaría saber un poco sobre usted, qué hace, a qué se dedica y cuál es su rol en la universidad. Muchas gracias. Un saludo para todos, para todas. Mi nombre es Boris Julián Pinto Bustamante. Soy médico, profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Y trabajamos en las áreas de profesionalismo, bioética, derecho médico. Perfecto, doctor. Entonces, vamos a llevar la entrevista de manera lineal. Vamos a empezar por preguntas como cómo era en el colegio y vamos a culminar con preguntas un poco más personales. Entonces, vamos con esa primera pregunta. ¿Cómo era en el colegio? Ok. Bueno, yo estudié en el colegio Refus, eh, bueno, un colegio peculiar desde muchos puntos de vista, un colegio eh, en el que tuvimos la oportunidad de familiarizarnos con distintas áreas del conocimiento, pero sin lugar a dudas, el énfasis de ese colegio son las matemáticas. Yo no era el mejor en las matemáticas, soy del 5% de esas generaciones que nos dedicamos a las ciencias de la salud. La gran mayoría se dedicaron a distintas ramas de la ingeniería. No obstante, aunque no era de los mejores, pues saqué buenos puntajes cuando ingresé a la universidad, cuando presenté el ICFES de la época y de hecho daba clases de medicina en los primeros semestres en la Universidad Nacional. Eso incluso me lo recordó recientemente un amigo de aquellas épocas, un anestesiólogo. Hoy por hoy él es anestesiólogo. Nos encontramos a propósito de un proyecto de investigación en el que estamos participando casi 30 años después, y él me recordó que era muy bueno en matemáticas y que yo daba clases y bueno. Después en la medicina me dediqué a otras cosas y bueno, las matemáticas hoy en día no son lo que más cultivo, pero ese es un legado del colegio. Además de eso, pues tuvimos un gran contacto con la música clásica en esa época. El rector era un aficionado al arte, a la música, y eso pues nos permitió conectarnos con, con la cultura y con la historia a partir o a través de la música. Y también recuerdo particularmente profesores de literatura que me marcaron. Creo que a mí lo que más me ha gustado siempre es la literatura, tanto leer buena literatura como escribir. Entonces, ¿quién era yo? Bueno, yo era un tipo más bien tímido, era de pocos amigos, pero de buenos amigos. Y bueno, decían que era un tipo muy noble, tan noble que en algunas épocas me la montaron, pero bueno, en la vida uno tiene que aprender a lidiar con el matoneo y y lo resolvimos, lo resolvimos. Ya obviamente cuando uno supera el colegio, pues digamos, la universidad es otra cosa y bueno, sin lugar a dudas, en la vida uno se va transformando y hoy en día, bueno, tenemos una muy buena relación con muchas de las personas que pasaron por nuestra vida en los años del colegio. Y doctor, ¿por qué razón decidió estudiar medicina? O sea, teniendo en cuenta que estaba, digamos, en un colegio que se enfocaba solo en matemática y, digamos, esa gran mayoría de sus compañeros estudiaron en ingeniería. Una de las razones es porque yo no disfrutaba mucho las matemáticas. Reitero, yo los primeros semestres de medicina en la Nacional, yo dictaba clases y ganaba alguna plata con eso. ¿Cómo serían de malos en matemáticas los médicos que yo les daba clases? Entonces, y me pagaban. Pero no era algo que yo disfrutara especialmente. A mí me llamaba la atención la biología, me gustaba el cuerpo humano. Yo recuerdo cuando por primera vez entramos a un anfiteatro a ver cortes anatomopatológicos de cerebro y eso me parecía fascinante. Esa mecánica interna de las cosas me llamaba la atención. Entonces la biología, la neurología, la anatomía, desde el colegio eran temas que yo leía y bueno, por un lado esa era una motivación, como descubrir esa mecánica interna de las cosas y por otro lado, en esa época recuerdo que hablando con mi papá me decía, mi papá era ingeniero civil y él sí era un gran matemático. Él me decía, si tú estudias medicina tendrás la posibilidad
de ser independiente. Estamos hablando de antes de la Ley 100 del año 1993. Entonces, era una idea, era una idea de tener una profesión que además me permitiera cierto grado de independencia. Luego vino la Ley 100 y bueno, eso cambió el panorama radicalmente, por otro lado. Y por otro lado, creo que había una noción de servicio, una idea de poder servir a las personas, de poder ayudar a quien tuviera, digamos, alguna necesidad. Creo que yo habré contestado en la entrevista a las universidades a las que me presenté lo mismo que muchos estudiantes manifiestan cuando llegan a la facultad, y es esa vocación de servir, ¿no? Esa vocación de servir a otro que está en una condición de vulnerabilidad. Y creo que es una vocación que no podemos perder en la formación y en la práctica, ¿no? Indudablemente, esa noción ideal, romántica, hay que aterrizarla siempre, pero hay un residuo de romanticismo que no podemos perder. Necesitamos darle un significado y resignificar lo que hacemos, y ese significado en términos de servicio sigue siendo fundamental para la excelencia de la práctica médica. Entonces, tenía esa noción de poder servir. Esas son algunas de las razones por las que decidí estudiar medicina. Chévere, doctor, que a pesar de tener una gran influencia para matemáticas e ingenierías, decidiera estudiar eso que de verdad le gustaba. Y ahora quisiéramos saber qué miedos y preocupaciones tenía usted antes de ingresar a la carrera. Miedos y preocupaciones antes de ingresar a la carrera. Era no poder ingresar, no pasar a la universidad. Pero bueno, afortunadamente pasamos, desde muy jóvenes empezamos a estudiar. Eh, Otras preocupaciones, no estoy muy seguro. A veces uno a esta edad ya no se reconoce tanto en el adolescente que uno fue. No estoy seguro qué preocupaciones tenía en ese momento. La gran preocupación en ese momento era pasar el ICFES con un buen puntaje y lograr pasar a las diferentes escuelas. Hay un punto que sí podemos tocar, y es que yo me presenté a varias universidades, la Javeriana, el Bosque, la Nacional, y yo quería pasar en la Nacional. ¿Sí? Mi papá era ingeniero de la Universidad Nacional, y era un desafío. Entonces mi gran preocupación era poder dar la talla y poder hacerlo. Y bueno, cuando se dio, pues bueno, es algo que sigo agradeciendo. Yo sigo agradeciendo haber sido formado en esa universidad. Además, ese año que yo presenté el examen, sucedió algo pues único, por lo menos en lo que sabemos, y es que ese año hubo un fraude en el examen. Presentamos el examen, estamos hablando de miles de personas que se presentaban a medicina semestralmente. Presentamos el examen y se descubrió que hubo un fraude, que no sé, habían comprado los exámenes falsificados, no sé cómo lograron acceder a los bancos de preguntas, y eso salió en las noticias porque inicialmente yo fui a ver y no había pasado el examen, y bueno, ni modo, pues tocará el próximo semestre. Pero empecé a preguntarme, ¿qué hago mientras tanto? ¿Estos 6 meses qué hago? Es decir, yo tenía claro que yo al día siguiente del colegio estaba estudiando en la universidad, yo no tenía otro plan. Y cuando el primer impacto se dio, pues dije, ¿ahora qué hago? Y a los 2 días apareció en las noticias, en el noticiero de las 7 de la noche, me acuerdo, la noticia pues nacional, y es que se había descubierto un fraude en los exámenes de la Universidad Nacional y que se iba a repetir el examen, ¿sí? Entonces se repitió el examen y pasé, y pasé. Entonces, claro, fue una coyuntura feliz, afortunada, porque digamos que en Franca Lit, cuando ya el examen se planteó en términos de equidad para todos, de igualdad de oportunidades, pues logramos pasar, y eso fue muy satisfactorio. Otra preocupación que tenía es que eh, mi novia no pasó a la Universidad Nacional. Mi novia de entonces, mi novia de entonces, estábamos muy tragados, pero muy tragados. Y ella no pasó. Ella pasó a la Universidad del Bosque. Hoy en día ella es ginecóloga. ¿Mm? Y ella terminó en el Bosque, yo terminé en la Nacional, duramos como novios 2 años, luego terminamos, pero ese primer momento, cuando yo pasé y ella no, además ella se presentó un par de veces más, no lo logró, pero luego ella se acomodó muy bien al Bosque y le fue muy bien, y hoy en día es una excelente profesional, pero en ese momento, claro, uno de adolescente
sufre un poquito. Mi preocupación era esa, realmente. Claro, doctor. Yo creo que es un miedo, ¿no? De todos, como Sí, sí, sí. Y eso. hoy en día somos excelentes amigos, ella tiene su familia, yo tengo mi familia, la vida da sus vueltas, la tusa se superó, pero en ese momento se produjo mucho cortisol. Ay, claro, doctor. Bueno, doctor, ¿y usted qué cree que fue lo mejor y lo más difícil, digamos, de estudiar medicina? Y pues yo diría que más que medicina, estudiar medicina en la nacional. Lo mejor, eh, yo valoro mucho a la universidad pública. Hoy en día trabajo en universidades privadas. De hecho, tengo muchos colegas, compañeros que también son formados en la Universidad Nacional. Eh, pero yo valoro mucho la universidad pública. Creo que eh, la posibilidad que yo tuve de formarme con personas de todo el país, de todas las regiones, de los territorios, comunidades indígenas, compañeros que venían del Cauca, compañeros que venían de La Guajira, compañeros que si no fuere por la universidad pública no habrían podido, difícilmente habrían podido adelantar sus estudios y que no obstante eran personas absolutamente brillantes a pesar de las dificultades económicas. Creo que eso me enriqueció mucho. La Universidad Nacional es, y en general la universidad pública son microcosmos, son micropaíses donde convergemos personas de todas las procedencias educativas, socioeconómicas, familiares, culturales, y ese crisol, esa convergencia, creo que nos enriquece y nos permite ver el país desde otra perspectiva, por supuesto. Entonces, para mí eso siempre fue un motivo de mucha satisfacción el poder compartir y conocer a tantas personas eh, tan valiosas desde tantas perspectivas. Además, compartir con tantas carreras distintas a la medicina. La Facultad de Medicina está al lado de la Facultad de Derecho, en diagonal a la Facultad de Odontología, al lado está Veterinaria, por allá está Cine y Televisión. Entonces, uno a la hora del almuerzo iba a almorzar a diseño gráfico o a arquitectura, o entonces estábamos todo el tiempo compartiendo con otras personas y conociendo en las fiestas, en los canelazos de los viernes, pues uno conocía personas de todas las facultades y eso, por supuesto, nos enriquecía. Había festivales de poesía, había festivales de cine y bueno, también, como lo sabemos, la universidad pública siempre ha tenido una postura reivindicatoria, contestataria, eh, una postura política frente a las coyunturas históricas del país muy seria y eso nos permitía también formarnos en el debate y escuchar perspectivas y afirmar o revisar nuestros propios presupuestos. Entonces, creo que más allá de lo académico, creo que aprendimos desde muchas orillas y nos enriquecimos. Y como programa, bueno, como programa académico seguramente hay modelos de enseñanza que han ido superándose, la clase magistral, las diapositivas de la época, las filminas, el profesor llegaba con su carrete de filminas, ¿sí? Hoy en día uno baja todo de Drive, etcétera, etcétera, claro, era otra cosa, pero la calidad de profesores que teníamos era algo pues realmente valioso para toda nuestra formación. Entonces, creo que todo eso nos enriqueció. Igual hay cosas que hoy en día podemos revisar, hay cosas con las que hoy en día yo no estaría de acuerdo, hay roles como profesor que yo no perpetuaría, pero en principio es mucho más lo que tengo que agradecer siempre de la Universidad Nacional. Y ahora quisiéramos saber acerca de cuál era ese método de estudio que usted tenía y cómo ha cambiado desde entonces hasta ahora. Sí, yo creo que los métodos cambian. En esa época, por ejemplo, yo recuerdo que el grupo del semestre, algunos estudiantes hacían grupos éramos 150 estudiantes, entonces algunos nos organizábamos y hacíamos grupos de transcripción de las clases, ¿sí? Nada que ver con AYAS, ni discusión de casos, ni nada de eso, eran clases magistrales. Entonces, no sé, un semestre como tercer semestre, eran dos grandes materias, anatomía, morfología y fisiología y bioquímica. Entonces, la información era mucha, era abrumadora, los profesores eran excelentes, todos en general,
pero la información era tanta y no había internet. ¿Sí? Es un mundo prehistórico donde la información provenía del profesor, ¿sí? Y de los textos clásicos, canónicos, la anatomía de tal, la fisiología de Gayton, etcétera. Entonces uno al principio del semestre tenía que comprar el libro de bioquímica, el libro de fisiología, el libro de anatomía, el testí, el no sé qué, y, y ir a las clases y transcribir. Pero entonces uno no lograba copiar todo. Entonces nos organizábamos en grupos. Esos grupos tenían compromisos, tenían su propio nombre, hacíamos como el logo, era una logia esa cosa, ¿sí? Y ese grupo se turnaba la transcripción. Entonces grabábamos, llevábamos una grabadora y grabábamos la clase magistral del profesor. Y luego se transcribía esa clase. Había que hacerlo rápido porque había que estudiar para los exámenes. Y se transcribía toda la clase. Esas transcripciones eh, hoy en día se podrían publicar como libros, claro, libros de la historia de la medicina, porque muchas de esas cosas ya han cambiado, pero eran transcripciones muy valiosas. Uno veía esas clases de fisiología o esas clases de morfología con el doctor Rubiano o las clases de bioquímica con la doctora Harlen Poveda y realmente cuando uno revisaba la transcripción eran impecables. El discurso, la lógica, lo que uno veía ahí era realmente impecable, la clase era impecable y ese era el sustrato de estudio. Usted complementaba con el libro, pero ese era el sustrato. Entonces, había un esfuerzo colaborativo muy bonito en el grupo, pero también era un esfuerzo muy memorístico. Teníamos que memorizar todo, ¿sí? A veces la fisiología, uno tenía que imaginarse todo, ¿sí? Los procesos fisiopatológicos requerían un gran proceso de imaginación. Hoy en día ustedes sin duda tienen muchas otras herramientas, simuladores, medios audiovisuales que les permiten entender cosas que para uno eran realmente mucho más difíciles de entender. Genética, por ejemplo, los sábados con el profesor Yunis, pues para nosotros recibíamos la clase, pero pues no teníamos el contacto con la genética que seguramente ustedes tienen hoy. Entonces, digamos que había un esfuerzo entre todos por hacer más eficiente el aprendizaje, pero era un esfuerzo también muy memorístico, muy memorístico. Requería muchas horas de memorización y a veces uno no entendía muy bien todos los procesos. Los iba entendiendo en la clínica, pero en básicas era un esfuerzo muy memorístico. Hoy en día creo que eh, hay otras estrategias que hemos tratado de proponer con ustedes donde el aprendizaje es más autónomo, donde el aprendizaje es más funcional, es más aplicado y donde tenemos otras herramientas mucho más pedagógicas. Creo que aterrizar eso a la discusión de casos, creo que los cierres de expertos son fundamentales. Yo recuerdo, por ejemplo, un espacio que era muy especial en el Hospital San Juan de Dios, que eran los Ateneos, eran las reuniones donde se hacía el análisis de un caso y todo el mundo intervenía, los neumólogos, los patólogos, los urgenciólogos, para tratar de entender lo que había pasado con un caso clínico. Generalmente la razón al final siempre la tenía el patólogo, ¿sí? La causa y el mecanismo de muerte. ¿Sí? Pero antes de eso la discusión era fascinante y eso nos permitía aterrizar, entender todo lo que habíamos aprendido en fisiopatología. Sin embargo, esos dos bloques, un bloque de casi 2 años y medio de básicas, cuarto, quinto semestre, para pasar a clínicas, eran bloques un poco separados. Creo que en la medida en que ustedes desde primero semestre se van familiarizando con los ámbitos clínicos, rápidamente van asociando unos conocimientos que quizás nosotros, para lo cual nosotros necesitábamos más tiempo. Hoy en día, yo, por ejemplo, hoy por hoy utilizo mucho los mapas conceptuales. Eso lo aprendí después. Yo fui profesor en la Clínica Colombia, en la Facultad de Medicina, en la Universidad Sanitas, en la Facultad de Medicina, y allá se trabaja también por casos, y allá aprendí a hacer mapas conceptuales hace ya varios años. Y me he vuelto un aficionado. Me gusta mucho usar mapas conceptuales, me permite categorizar la información eh, y revisar los niveles de interrelación entre los diferentes conceptos de un gran tema. Entonces,
es algo que uso para mí y también lo uso para enseñar. Y creo que cuando uno recurre a estas herramientas metacognitivas, seguramente puede entender los fenómenos y sus interrelaciones de forma un poco más integral, menos memorística y más dinámica. Y ahora quisiéramos saber qué lo llevó a ser usted el docente que es hoy. No es algo que me lo haya propuesto. Realmente no era, digamos, un presupuesto de vida. Siempre, siempre me ha gustado comunicar. Yo en la universidad hacía muchas cosas. Yo tuve programa de radio en la Universidad Nacional, en la radio Universidad Nacional. Cuando empezaba la emisora de la Universidad Nacional, yo tuve un programa de radio allá varios años, como 3, 4 años, de rock. Soy un melómano total, incorregible. Entonces hacíamos programas de rock. Tuvimos invitados, bandas especiales. Y bueno, era un programa que hacíamos los festivos. Yo no podía hacer algo semanal, pero cada que había un festivo teníamos un especial. Entonces me gustaba comunicar. Luego en Internet, años después en Internet, tuve una emisora en Internet y siempre me ha gustado comunicar. Yo di conferencias, siendo estudiante di conferencias, participé en foros y digamos que no era algo extraño para mí, pero de ahí a que yo pensara en ser profesor, realmente no. Un día yo fui a la librería, a la Universidad Nacional, ya siendo médico, la que queda ahí en la plazoleta de las Nieves, en la séptima, en el centro, a la librería de la universidad y estaba mirando libros, algo que hacía regularmente. Ese es otro punto. Yo nunca fui un médico solamente dedicado a la clínica. Hice clínica mucho tiempo, me encanta la clínica, hice trauma, hice muchas cosas, pero siempre tuve otras inquietudes, siempre me gustó la literatura, tengo una especialización en creación narrativa, me gustaba la filosofía, me gustaba la política, la historia me encanta, el cine, eh, varias novias que tuve, varias novias que tuve eran de cine o sí, de ciencias sociales y bueno, me gustaba como escuchar otros discursos, ¿sí? Como que me enseñaran algo pues que no fuera lo que yo veía todos los días en la facultad. Entonces, mm, ese día voy a la librería y buscando cosas encontré un libro pequeñito, un libro delgadito que hablaba de bioética. Entonces lo saqué, lo hojeé, vi que era un libro de bioética el Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque. Debo decir que yo en ese momento no sabía que existía la bioética, no sabía qué era eso. A mí en la universidad me dieron 2 horas de ética médica, 2, no lo que ustedes tienen, que es un bloque transversal toda su carrera, ¿sí? Sino eran 2 horas y fue como ya en 10º semestre. Recuerdo que fueron 2 horas un miércoles después de almuerzo, una clase de 1 a 3, ahí en un salón grande para una clase magistral. Y recuerdo que me dormí todas las 2 horas. No tengo ni idea de qué me hablaron en esa clase de ética médica, que seguramente fue una clase de ontología, una clase de, hey, existen tribunales, pilas con los tribunales, la lex artis, un par de conceptos, me imagino, pero no sé más. Yo me dormí y por eso se lo digo a veces a algunos grupos, por ejemplo a residentes, a veces se los digo, les digo, no se me duerman en clase, no se me duerman en clase porque yo me dormí en las 2 clases de ética médica que tuve y me desperté como profesor. Entonces, no se duerman. Entonces, no se duerman. Y cuando veo el libro, habla de bioética, yo, ¿qué es bioética? ¿Saben qué es? Y empiezo a ver los temas. Me estaban hablando de transhumanismo, me estaban hablando de biotecnologías, de manipulación genética, de ADN recombinante, y de los problemas éticos que se suscitaban por estos desarrollos. Y me gustó el libro, un libro de Gilbert Otois, que tiene, no sé, 60, 70 páginas, cortico. Vi a los autores y reconocí al profesor Jaime Escobar Triana, que fue cirujano, bueno, él fue cirujano, coloproctólogo, director de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios en los años 70, luego fue uno de los fundadores de la Universidad del Bosque y luego fue el fundador del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque. Entonces yo a él lo conocía como uno de los grandes cirujanos del San Juan de Dios de la Nacional, profesor de la Nacional, y lo conocía también como fundador de la Universidad del Bosque. Entonces cuando vi que él era uno de los miembros del comité editorial
y vi la traducción de Chantal Aristizábal, una médica internista, bioeticista, a quien yo también conocía, también de la Universidad Nacional. Me llamó la atención. Yo dije, son médicos, pero son médicos que están hablando un poquito de filosofía, un poquito de genética, un poquito de política, un poquito de historia. Qué discurso tan rico, o sea, qué tertulia tan rica, ¿sí? Me dan lo que me gusta. Por un lado la medicina y por el otro lado las humanidades, las ciencias sociales, la reflexión. Entonces me llevé el libro, lo compré, empecé a leerlo y bueno, me metí a internet, empecé a buscar y me di cuenta de que existía un programa de bioética. Entonces lo hice realmente por explorar, por ver de qué se trataba. Y bueno, me quedó gustando y cuando terminé la especialización hice la maestría y cuando acabé la maestría me ofrecieron ser profesor en la Universidad del Bosque. Y a los pocos meses me ofrecieron ser profesor en la Clínica Colombia y llegó un momento donde la bioética copó mi horario. Yo ya tuve que dejar la clínica, dedicarme a las universidades, empecé a disfrutarlo mucho y luego, bueno, se dio la posibilidad de trabajar con la profesora Isabel Gómez en la Universidad del Rosario y bueno, hoy en día hemos trabajado en el externado, hemos trabajado en muchos comités, ya son varios años, hemos publicado muchas cosas y es algo que no estaba en el presupuesto, son de esas coincidencias o coyunturas felices de la vida, pero creo que quienes me conocen y me recuerdan desde la Universidad Nacional saben que, es decir, no se extrañarían de que yo esté haciendo esto porque de alguna forma siempre me gustó combinar la medicina con otras formas de conocimiento y enriquecer lo que hacemos como médicos y como médicos enriquecer a otros. Entonces, bueno, hoy en día es algo que disfruto sinceramente. Gracias, doctor. Y hablando un poquito de bioética que lo mencionó, me gustaría saber cómo preguntarle cuál es su opinión en cuanto a cuál es el problema bioético que se ve mayormente hoy por hoy en medicina. Los problemas son muchos, ustedes se dan cuenta de que en cada temita tenemos una ventana para tratar de abordar eh, problemas éticos en distintos escenarios. Esa ventanita, cada ventanita que tenemos con ustedes, muerte encefálica, trastornos del pensamiento, derechos de los pacientes, adicciones, cada ventanita es un universo. Eso es algo que me gusta mucho de la bioética, es que me permite aprender de muchas, de muchas disciplinas, estar en los cierres de caso con todos los expertos, todos los semestres, a mí me enriquece mucho y enriquece lo que hacemos desde la bioética con todo el respeto por cada disciplina. Cada disciplina nos alimenta y tratamos de alimentar y de aportarle a cada disciplina. En ese sentido, en estos años hemos podido aportar en distintas iniciativas, hemos aportado en el tema de trasplantes, hemos aportado en temas de enfermedades de alto costo, en salud mental, en pediatría. No obstante, sin duda, el renglón que más demanda tiene, sin duda, está relacionado con los conflictos en el final de la vida. ¿Sí? Es quizá por lo que más nos llaman, lo que más asesoría exige y seguramente sobre lo que más se publica, todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos, toma de decisiones, documentos de voluntades anticipadas, eutanasia, suicidio asistido, adecuación del esfuerzo terapéutico, etcétera, etcétera. Lo cual es comprensible, estamos hablando de situaciones límite, el paciente en unidad de cuidados intensivos, el contexto de pandemia, el escenario de urgencias, muerte encefálica, etcétera, y para lo cual es mucho lo que sin duda podemos aportar. No obstante, creo que podemos aportar en muchos otros niveles. Ahorita, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, todo este año en el contexto de la pandemia, en bioética y salud pública, los nexos entre salud pública y bioética han sido todos. Preguntas como qué se hace en términos de las estrategias de mitigación, contención de la pandemia, la cuarentena, el aislamiento selectivo, hoy en día el tema de las vacunas, el acceso a las vacunas, el apartheid de las vacunas, los pasaportes de inmunidad, bueno, todo lo que fue el desarrollo en investigación de las vacunas. Cada uno de esos elementos tiene todas las preguntas éticas, porque estamos hablando de conflictos de deberes, que es lo que deberíamos hacer, y conflictos de valores, que es lo valioso en este contexto. Entonces, creo que hemos estado muy activos en el contexto de la pandemia, tratando de aportar, siempre de aportar,
a la salud pública y a la comprensión de este fenómeno. Pero sin duda, el escenario en el que más demanda, más solicitud de asesoría hay son los conflictos en el final de la vida. Creo que hay otros escenarios que están desatendidos y podríamos aportar más. Por ejemplo, salud mental. Por ejemplo, salud mental. Por ejemplo, atención primaria en salud. ¿Sí? A veces nos quedamos en los temas bioéticos de alta tecnología. El ventilador, CRISPR, bueno, muerte encefálica. Sí, son temas muy taquilleros y además son temas que, no sé, los vemos en las series de televisión y nos generan todos los dilemas, la gran tecnología. Pero creo que en la atención primaria en salud, en la medicina familiar, en la atención del paciente con enfermedad crónica, tenemos todas las preguntas y todos los aportes por ofrecer. Entonces, hacia allá tenemos que caminar en este escenario y en todos, es fortalecer la atención primaria en salud. Bueno, doctor, más adelante en la entrevista tenemos otras preguntas referentes a eso precisamente. Pero no, muy chévere lo que nos comenta. ¿Nos podría regalar alguna experiencia chévere, chistosa o representativa dando clase? No sé, no sé. Lo que pasa es que hay chistes que cuando se cuentan fuera del contexto ya no generan el mismo impacto. Pero hubo una clase, hubo una clase, eh, no voy a contar el chiste porque ya reitero, o sea, me río yo solo, pero, pero quienes estén viendo, quienes vayan a ver este video y hayan estado en esa clase, sabrán cómo nos reímos. Bueno, estábamos hablando, no sé, creo que en sexto semestre sobre cuidados paliativos y atención a personas con demencia, trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, estaba hablándoles yo sobre la importancia del cuidado paliativo, eh, enfocado en ofrecerle al paciente más años, más que años de vida, calidad de vida a los años, ¿sí? Más que años de vida, calidad de vida a los años. Y bueno, en ese momento me acordé de la canción de algún cantautor latinoamericano y, y dije algo y bueno, se conectó todo el mundo, nos reímos, entoné un par de estribillos de la canción y bueno, debo decir que hubo gente que se salió del salón porque no podía aguantar la risa. Fue una cosa de todo el salón. Todo el salón estaba que no podía creer lo que estuviéramos. Entonces yo les dije, pues qué tristeza que ustedes vengan a la universidad y yo saque la cita de tal cantante y tal canción. Eh, Tiempo después, uno de los estudiantes que ya estaba internado me dijo, oiga, profe, yo volví a ver la grabación porque tenía la grabación de la clase. Volví a ver la grabación y no podía de la risa. Son momentos en donde nos conectamos, no soy muy dado a hacer chistes en clase porque no soy muy en cuenta chistes y porque, bueno, porque creo que ustedes merecen respeto y hay que ser serio en las cosas. Pero hay momentos donde nos conectamos y ese día, bueno, creo que les quedó claro el propósito del cuidado paliativo, ¿sí? Añadir calidad de vida a los años y no solo años a la vida. Pero bueno, los que me vean, sabes, recordarán esa clase. Ay, ojalá hubiésemos estado en esa clase. Qué divertido. Es posible que si lo vuelvo a contar ya no surta el mismo efecto. Hay chistes que tienen su ventana de oportunidad. ¿Quién sabe? Hay que intentarlo, eso lo digo. Y bueno, nos gustaría que nos contara un poquito de cómo ha sido su experiencia con la investigación. Perfecto. Bueno, yo ya llevo 12 años más o menos dedicado a la academia y a la investigación. Creo que desde el inicio, desde que decidimos dedicarnos, perdón, a la academia, entendimos que la academia no se trataba solo de aprenderse un libreto y dar una clase, sino que exige mucho más. Es decir, si yo como profesor no investigo, no indago, no actualizo, no me reviso, eh, indudablemente hay una fórmula que puede funcionar por cierto tiempo, pero va a llegar el momento donde primero yo me aburro y por encima de todo, ustedes van a decir, doctor, eso ya no es así. Entonces, en bioética nosotros tenemos el gran desafío y es que tenemos que hablar de muchas cosas. Yo tengo que hablar con paliativistas, yo tengo que hablar con emergenciólogos, urgenciólogos, geriatras,
siempre respetando el vasto campo de la medicina, pero siempre aprendiendo y siempre retroalimentándome. Entonces, descubrí que, pues, que si no hay investigación y si no nos hacemos preguntas, nuestra clase se vuelve monolítica, nuestra clase se vuelve impertinente. Entonces, las preguntas que ustedes nos hacen han sido preguntas que me han obligado a hacer propuestas de investigación y ha sido casi que una constante. No significa que a mí no se me ocurren muchas cosas, pero debo decir que las mejores preguntas han venido de ustedes, ¿sí? Preguntas que salen en el salón de clase. No sé, hace varios años alguien en un encuentro de residentes, una residente de pediatría me dice, profe, ¿qué pasa con, no sé, el asentimiento informado en niños, etcétera, etcétera? Y yo tenía unas nociones vagas en ese momento, eh, porque lo que existía, lo que se había escrito era muy vago en el país. Entonces, di mi respuesta, pero anoté esa preguntita. Es más, yo me acuerdo que llamé a algunos colegas y les dije, oiga, ¿cómo se maneja esto? Y nadie sabía, ¿sí? No lo tenían claro. Hablé con abogados y vi mucha divergencia. Entonces me senté con una estudiante y le dije, hagamos un artículo y empezamos a trabajar, ¿sí? Y de ahí se hizo un artículo. Otro día alguien me hizo una pregunta sobre divergencias del desarrollo sexual, lo que antes se llamaban estados intersexuales. ¿Qué hacer? El niño que nace con una hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? Aquí estamos hablando de genética, de endocrinología, de cirugía pediátrica, es un tema muy bonito y muy complejo. Eh, Di un par de nociones, una sentencia que había al respecto, pero me quedé con muchas dudas. Metimos eso al bolsillo y tiempo después empezamos a trabajar sobre eso. Hoy en día, pues hemos escrito de muchas cosas y seguimos escribiendo de muchas cosas. Estamos trabajando en temas de inteligencia artificial, en temas de cirugía plástica, etcétera. Y debo decir que las grandes preguntas han venido de ustedes. Creo que, que en el ámbito académico son las preguntas las que dinamizan lo que hacemos, las que hacen mejor lo que hacemos. Entonces, ustedes no pueden cansarse de preguntar y uno como profesor debe ser también un investigador, debe ser un canal precisamente para convertir esas preguntas en pequeños saltos hacia el conocimiento. Entonces, lo uno tiene que ir de la mano con lo otro. Perfecto, doctor. Y aquí ya cambiamos un poco la pregunta y es, ¿qué consejo le daría a una persona que quiere estudiar medicina? ¿Qué consejo le daría a una persona que quiera estudiar medicina? Mm, bueno, no sé si yo deba dar consejos, de hecho no me gusta aconsejar, pero mi recomendación sería, eh, bueno, de pronto le diría lo mismo que le dije a unos residentes de otra universidad hace algunos meses, eh, residentes que estaban empezando su primer año de residencia. Uno diría, bueno, ya son médicos, están haciendo residencia, sí, pero sabemos que el ejercicio de la medicina hoy por hoy no es lo que uno se imagina cuando tiene la intuición de estudiar medicina. Uno sabe que hay dificultades, venimos de todo el debate sobre la reforma de la salud, sabemos todos los problemas que tiene el ejercicio en muchos sentidos, laborales, contractuales, jurídicos, etcétera. Eh, pero le decía a los residentes, ustedes tienen que encontrar sus razones, eh, meter las manos en los bolsillos y esculcarse y buscar las razones. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero hacer esto? Creo que eso aplica para hacer medicina o hacer cualquier cosa en la vida, ¿no? Pero creo que aquí siempre necesitamos un equilibrio entre unas motivaciones muy claras frente a qué es lo que yo soy, qué es lo que yo quiero, qué es lo que busco y frente a qué es lo que me voy a encontrar, frente a qué me voy a enfrentar. Una relación entre percepción y expectativas, qué es lo que percibo y qué es lo que espero. Y en esa relación entre percepción y expectativas, cada quien hace su balance, pero teniendo en cuenta que el ejercicio de la medicina no puede entenderse de forma idealista, romántica, como quizá uno la percibe muchas veces, pero tampoco caer en el otro extremo, que es el pesimismo, que es la victimización, que es el desencanto. Porque invertir lo que invertimos, no solo en dinero, tiempo, trasnocho, neuronas,
en sacar una carrera como medicina y un posgrado y todo lo que viene, no se justifica, al menos que percibamos un encanto en lo que hacemos, un encanto en lo que hacemos. Creo que ejercer una medicina desencantada, una medicina sin brillo, una medicina burocrática, una medicina eh, centrada en lo biológico simplemente, una medicina que hace pero no disfruta lo que hace, pues no tiene sentido, ni en medicina ni en nada. Creo que tenemos que buscar nuestras razones y esas razones pueden ser de muchos tipos, pero deben ser razones, principalmente razones honestas. Es decir, si uno quiere hacer medicina porque quiere ganar mucha plata, pues hay otras formas menos costosas de hacer mucha plata. Eh, la medicina tiene otros encantos, y yo creo que el mayor encanto de todos es el poder relacionarme con el otro. Edmundo Pellegrino, un médico, internista y filósofo que murió hace algunos pocos años, bioeticista también, él tiene un libro que se llama ¿Qué es la medicina? Y él dice: la medicina es un oficio, la medicina es un arte, la medicina es una ciencia, la medicina es una práctica social, pero dice por encima de todo es una práctica relacional, una práctica relacional. Entonces, esa dimensión relacional, independientemente de la especialidad que uno haga después, creo que es lo que más brillo le aporta a lo que hacemos. No es solo la fisiopatología, es la fisiopatología en función del otro. Y creo que la satisfacción de ver a un paciente salir adelante, esa satisfacción es indescriptible, ¿sí? Cuando uno ve que toda esa maquinaria fisiopatológica, genética, farmacológica, se aplica a un paciente y ese paciente sale adelante, creo que, creo que nos da una satisfacción indescriptible. Si el otro es la motivación, creo que es una buena motivación. Gracias por su respuesta. Y ahora quisiéramos saber, para usted, ¿qué es un buen médico? Yo creo que va en la misma dirección. Un buen médico es, eh, es un médico que entiende esa dimensión relacional de la medicina y que, por supuesto, es un médico competente. Yo creo que tendríamos que ir a las tres, por lo menos a las tres virtudes hipocráticas. La pericia, es decir, la posesión de un conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades. La diligencia, es decir, la disposición para acompañar el mejor interés de mi paciente. Y la prudencia, conocer mis límites, conocer mis responsabilidades, tener la sabiduría práctica para autorregularme. Entonces, esas tres virtudes creo que definen a un buen médico. Saber lo que tengo que hacer. Hay unos conocimientos, unas destrezas y unas habilidades que no se pueden negociar. Si soy un internista, la sociedad espera de mí cierto nivel de competencia. Si soy un cirujano, igual. Entonces, por supuesto, un buen médico es un médico perito, un médico que tiene la pericia, un médico que se preocupa por cultivar esa experiencia, pero también es un médico diligente que acompaña el mejor interés, los derechos, los valores del otro, y además es un médico prudente que entiende que tiene límites, que cuando una intervención supera su competencia, tiene la obligación de referir a ese paciente, de decir hasta aquí llegamos o necesito el concurso de otros colegas, etcétera. Esas tres virtudes, por lo menos, creo que constituyen a un buen médico. Doctor, usted anteriormente nos nombraba algo sobre la reforma a la salud que tanto ha sido discutida y tanto, digamos, tema del paro, pues actualmente. Le quiero hacer dos preguntas. La primera, si Colombia verdaderamente necesita esa reforma, y segundo, ¿qué temas debería incluir? Y qué temas bioéticos también debería incluir pues esta reforma. Sí, ha sido un debate muy interesante en las últimas semanas. Ayer también tuvimos la noticia de que se hundió la reforma a la salud en el Congreso. Eh, es un debate complejo porque, por un lado, está el texto, lo que está consignado en el texto, y por otro lado está lo que no está consignado, es decir, lo que podemos leer entre líneas. Eh, no quisiera tomar partido sin tener toda la información, porque realmente la información que yo tengo es la información del texto. No tengo toda la información del detrás de o de las intenciones, no tengo toda esa información. Eh, creo que
El principal problema es que nosotros tenemos una ley estatutaria de salud, que es la ley 1751 del año 2015. Ley que reconoce, que reivindica, que hace protagónico el derecho a la salud para todos los colombianos. Y que por otro lado reivindica el principio de la autonomía médica, de la autonomía profesional. Esa ley, promulgada en el año 2015 y una ley estatutaria, es una ley que está en proceso ya desde el 2015, 6 años, y en deuda de ser cabalmente reglamentada e implementada. Entonces, no estoy seguro que necesitemos otra ley, otra reforma a la salud. Lo que necesitamos, en mi concepto, es la implementación de la ley estatutaria. Hay quienes consideran que el verdadero problema de la ley de reforma que se acaba de hundir es que no toca el problema de fondo, que es, dicen algunos, el negocio de la salud, la intermediación financiera de actores privados en los niveles del aseguramiento, particularmente. Hay cosas que se han dicho y que si uno va a la ley, pues de pronto no sea exactamente lo que dice la ley. Por ejemplo, había quienes afirmaban que la ley promovía la tercerización y la precarización laboral de los trabajadores de salud. Es decir, que se persista en los contratos por prestación de servicios, en la tercerización mediante cooperativas, lo cual lesiona la formalización del trabajo de los médicos y del sector salud en el país. Eso no es tan exacto, porque si usted va a la ley, a la reforma, al texto de la ley, hay un artículo, si mal no estoy, el 50 o el 51, que dice todo lo contrario. Se prohíbe la tercerización, se prohíbe la intermediación y se deben tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y la calidad laboral de los trabajadores. Entonces, se han dicho muchas cosas, pero cuando usted va al texto, pues no todas son lo que en las redes se dice y que se convierte en memes que circulan. Hoy en día leemos los memes y no leemos pues el sustrato. Pero esa es una lectura. Pero por otro lado, hay quienes consideran que el verdadero problema es que esta reforma no toca el problema de fondo, que es el negocio, que es la intermediación económica, la intermediación financiera por agentes privados, particularmente en el nivel del aseguramiento. Entonces, hay quienes consideran que debemos caminar hacia una implementación de la ley estatutaria, a una implementación de la ley estatutaria y a un sistema de salud que privilegie la medicina familiar, que privilegie la atención primaria en salud y la capacidad resolutiva de los primeros niveles de atención y que consagre la salud como un derecho, que ha sido una lucha larga desde el año 93 solo hasta el año 2008, una sentencia de la Corte dijo no, la salud es un derecho en conexión con la vida y del 2008 tuvieron que pasar varios años para que esto se promulgara en la ley estatutaria. Eso que parece algo retórico realmente tiene unas implicaciones prácticas muy relevantes. Entonces, creo que no necesitamos una reforma para la sostenibilidad del sistema. Lo que necesitamos es la implementación de la ley estatutaria, pero también, claro, cabe preguntar cómo vamos a lograr esa sostenibilidad en un escenario donde, por supuesto, hay una brecha fiscal y hay una escasez de recursos que afecta a instituciones públicas y privadas. Entonces, en mi concepto, lo que debemos hacer es caminar hacia la implementación de la ley estatutaria. Interesante eso, doctor. Y ahora brevemente nos podría hablar sobre la necroética. La necroética. Hace unos 3, 4 años tuve la oportunidad de compartir un escenario en la Universidad del Rosario con Rafael Parra. Él fue estudiante nuestro en la Clínica Colombia, hoy en día es patólogo, y está haciendo un doctorado de ciencias biomédicas con la Universidad del Rosario. Entonces tuve la oportunidad de volvérmelo a encontrar ya como patólogo en un doctorado. Compartiendo con él, él me dijo, pues me llamó la atención sobre el tema de
del manejo de los cadáveres, sobre el tema de la disección. Me planteó preguntas. Vean ustedes, eso es lo más interesante. Son ustedes los que suscitan estas preguntas y me quedó sonando. Entonces me dijo, mire, yo ahorita hago parte del comité editorial de tal revista, de tal universidad, él es profesor en alguna universidad aquí en Bogotá, y me dijo, ¿por qué no se escribe un artículo al respecto? Entonces sí, fue una invitación de él y nos dimos a la tarea de trabajar este tema. Un par de años antes, 2016, yo tuve la oportunidad de viajar a Escocia al Congreso Internacional de Bioética en Edimburgo. Allá llevamos una ponencia, etcétera, y en los 2 días de descanso que tuvimos, me fui a pasear y yo quería conocer el Museo de Cirujanos de Edimburgo, el Museo de Piezas Anatómicas y Cirujanos de Edimburgo, que se los recomiendo. Y bueno, tomé todas las fotos que pude, investigué todo lo que pude, eso me encanta. Y cuando empecé a trabajar el tema, descubrí que muchos de esos especímenes anatómicos, de esas piezas que vienen del siglo XVI, XVII algunas, fueron recuperadas por los resurreccionistas de la época, personajes a los cuales las facultades de medicina, funcionarios de las facultades de medicina en Inglaterra, en Escocia, le pagaban a estos sujetos para que desenterraran cadáveres y surtieran así de cadáveres la morgue de las universidades europeas. Entonces, empecé a hacerme preguntas, estas piezas anatómicas, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? Aquí la veo, aquí está frente a mí esta pieza anatómica, pero ¿quién es? ¿Quién está detrás de? Y recordé un libro, un capítulo de un bioticista que es Jan Solbach, noruego, donde él cuenta la experiencia cuando él, siendo estudiante de medicina, llegó a la sala de disección, estudiando anatomía, descubren el cuerpo para la práctica de anatomía y el cuerpo que estaba ahí era el cuerpo de una persona a la que él conocía, una mujer vecina a la que él conocía, y cómo moralmente él se sintió impedido de iniciar la disección. Entonces, uniendo todo eso, le dije a Rafael, listo, hagamos el artículo, nos pusimos a la tarea y en diciembre, el 31 de diciembre de ese año, le entregué el artículo como a las 9 de la noche. Entonces, allí, a partir de ese artículo empezamos a trabajar la noción de necroética. Yo al principio pensaba cómo debe llamarse esto, tanatoética, etcétera. Llegamos a la noción de necroética. Siempre hablamos de bioética, la ética en función de la vida, etcétera. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el cadáver? Y realmente, bueno, hemos descubierto muchas cosas. Descubrí un texto fascinante de Gareth Jones, se llama Speaking for the Dead, que plantea otra noción. Y propusimos una categoría con la profesora Ana Isabel, con Andrés, con Juanita, que nos acompañaron en ese artículo, una categoría que es la dignidad póstuma, y a partir de eso sostenemos que el cadáver tiene una dignidad póstuma por distintas razones que están consignadas en el artículo y que aplica tanto para el escenario de medicina de trasplantes como para medicina legal, como para las prácticas de enseñanza de la anatomía. Ese artículo ha sido, con permiso de la revista original, ha sido replicado en otras revistas de criminalística, de medicina forense. El año pasado, en el contexto de pandemia, una revista también internacional nos pidió también una contribución. Y bueno, en el contexto de lo que hemos vivido en la pandemia, hemos también tenido la oportunidad de hablar esto y lo vamos a seguir hablando. Por ejemplo, en agosto tenemos una participación en un congreso de cuidados paliativos, donde además sostenemos que los cuidados paliativos, por supuesto, no acaban con la muerte del paciente. Tras la muerte del paciente, hay una consideración sobre el trato digno al cadáver y la atención a la salud psicológica y el proceso de duelo de los supervivientes. Y eso también hace parte del cuidado paliativo y eso también hace parte de la salud pública. ¿Sí? Entonces, hemos escrito artículos en revistas periodísticas y estamos haciendo un trabajo con el semillero de bioética sobre este tema, un trabajo mucho más académico. Doctor, no sé si sea mucha molestia que usted nos pueda facilitar el texto para ponerlo en la descripción del video. Claro que sí, yo les comparto el artículo. Perfecto, doctor. Usted nos hablaba un poco de los trasplantes de órganos. Nos gustaría saber cómo es ese proceso y qué dilemas éticos surgen alrededor de eso. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, es una pregunta amplia, eh, pero la medicina de trasplantes, la cirugía de trasplantes demanda muchas preguntas éticas en relación con
la fuente, por ejemplo, de quién, de dónde se obtienen los componentes anatómicos, sean componentes macroscópicos o especímenes biológicos o muestras a partir de las cuales se extrae ADN y se secuencia, de dónde y de quién, y con permiso de quién. Hay una pregunta relativa al consentimiento, si el consentimiento debe ser expreso, si asumimos la presunción de donación en todos los casos. Ahí hay unas reglas y unas divergencias también en el mundo. También en términos de, en el caso de los donantes cadavéricos, cuáles son los criterios de muerte encefálica, si yo podría obtener órganos, por ejemplo, de pacientes que tienen parada cardíaca, y qué implicaciones tiene eso, porque en unos países sí se obtienen componentes anatómicos sólidos de pacientes en parada cardíaca y en otros no. Entonces vean que hay unas correlaciones entre aspectos técnicos y aspectos éticos. Todo el tiempo estamos preguntándonos por valores relacionados con las prácticas. Como médicos estamos absolutamente entrenados para la práctica, pero nuestro aporte es que tengamos la posibilidad de parar un momentico y hacernos preguntas por los valores de esas prácticas. En la unidad de cuidados intensivos, cuando hablamos de muerte encefálica, en el escenario de urgencias, cuando hablamos de paro cardíaco, en términos de la dignidad póstuma, ¿qué opina el paciente? ¿Él estaría de acuerdo? ¿No estaría de acuerdo? ¿Dejó algo escrito? ¿Cuál es su voluntad previamente expresada? ¿Qué significa esa voluntad? ¿Cómo podemos honrarla? A eso súmele la pregunta por cómo consideramos o qué consideramos son los órganos. ¿Son bienes privados? ¿Son bienes comunes? ¿Son bienes públicos? ¿Puedo obtenerlos de cualquier manera o debe mediar un consentimiento? Si son bienes privados, ¿puedo ponerle un precio? ¿Sí? Podríamos vender órganos o aceptar un turismo de trasplantes, como, bueno, muchos están aceptando un turismo de las vacunas. Si yo simplemente puedo pagar por ese bien, puedo comprarlo y no hay más preguntas. El mercado, la dinámica de oferta y demanda resuelve las preguntas éticas y los valores implicados, temas relativos a justicia distributiva. Esa es una de las grandes preguntas y es, siempre tenemos aquí en Estados Unidos, en Japón, en cualquier lado, tenemos una brecha entre oferta y demanda, es decir, no hay suficientes órganos y componentes anatómicos para satisfacer la necesidad de todos los pacientes que están en la lista de espera. Entonces, cuando aparece un donante, ¿a quién le asignamos los componentes anatómicos de ese donante? Ahí hay una pregunta ética, tan ética como la pregunta por las etapas y fases de priorización en el acceso a la vacuna. ¿Sí? ¿Por qué primero las personas mayores y los trabajadores de salud? ¿Sí? ¿Por qué priorizamos de esa manera y no otra? ¿Es caprichoso o tenemos datos empíricos que apoyen esa priorización asociados a principios éticos? Lo empírico y lo axiológico, es decir, los datos y los hechos, perdón, los datos, los hechos y los valores están todo el tiempo interrelacionados, ¿sí? Y digamos, ese es el aporte que proponemos desde la bioética. Entonces, en trasplante de órganos hay muchas dimensiones técnicas. Estamos hablando de un tipo de medicina muy compleja, desde lo quirúrgico, desde el uso de inmunosupresores, etcétera. Pero cada momento, cada cadena de ese proceso de donación y trasplante tiene unas preguntas éticas, unos valores en cada momento de esa práctica. Y ahora tenemos la pregunta de dónde surge la grandiosa idea de juntar la bioética con el cine. Además de cómo es hacer investigación en cuanto a temas de bioética y como lo que nos habló en todo lo del artículo que hizo con su compañero, con su alumno. Perfecto. Realmente la idea del cine como tal nace de la profesora Ana Isabel Gómez. Desde que yo la conocí, desde la primera vez que nos vimos en la Quinta Mutis, nos llevábamos 5 minutos de conversación y ya estábamos hablando de cine y bioética. Conectamos inmediatamente porque somos cinéfilos y entendemos la relevancia, la utilidad que puede tener el entender estas categorías que pueden ser filosóficas, abstractas para muchos médicos, a través de narrativas. Entonces, como tal, la idea del cine nació de la profesora Ana Isabel y la idea del semillero nació también de los estudiantes. Unos estudiantes en ese momento de quinto semestre, ya hoy en día
están muchos haciendo residencias, están graduados hace rato. Nos dijeron, oiga, queremos un semillero de bioética. Y yo estaba empezando en 2015 a trabajar con la Universidad del Rosario, y ahí la profesora Nisal me planteó esa posibilidad y bueno, empezamos a trabajar y propusimos 4 productos de investigación, 4 libros, en los que pudiéramos vincular al gran número de estudiantes que se acercaron. Hemos llegado a tener 40, 45 estudiantes en el semillero. Hoy en día estoy tratando de manejar grupos más pequeños porque realmente es un gran desafío y es un gran compromiso. De los 4 libros hay 3 publicados, el cuarto ya está en un 70% y esperamos entregarlo, ojalá este año, a la editorial. Entonces, la idea como tal del cine vino de la doctora Ana Isabel, pero yo ya venía trabajando la noción de ética narrativa. Como les dije, yo tengo una especialización en creación narrativa, he sido también invitado a la Facultad de Humanidades de la Universidad Central a trabajar algunos seminarios de literatura. Hice también algunos estudios de la Casa de Poesía Silva, en la Universidad Nacional. Bueno, lo que más me gusta a mí en la vida es la literatura, es la verdad. Y yo ya venía trabajando en la noción de ética narrativa que aprendí en la Universidad del Bosque. En la maestría, en el doctorado en la Universidad del Bosque, se trabajaba esa dimensión de la ética narrativa, lo cual me encantó, porque era vincular todo lo que me gusta, la medicina, la literatura, y entender a partir de la narrativa estas categorías que, reitero, pueden ser muy abstractas. Uno puede hablar de autonomía, beneficencia, pero son nociones que pueden ser muy vagas hasta que uno las aterriza a situaciones particulares, a seres humanos, a situaciones conflictivas. La narrativa nos permite eso, nos permite entender estos discursos no en la tercera persona de la descripción filosófica, sino en la primera persona de quien vive esas emociones. En la ética narrativa, el concurso de las emociones y los sentimientos son fundamentales. Los valores los aprehendemos y los expresamos de forma emocional. Entonces, el papel de los afectos, no solo de la razón, sino de los afectos, es fundamental acá. Y logramos consolidar eso que habíamos aprendido en el programa de bioética de la Universidad del Bosque, la ética narrativa, con la intuición de utilizar el cine como una herramienta didáctico-pedagógica, que reitero, lo interesante es eso, que nos permite ponerle carne a las ideas que pueden ser muy abstractas. Entonces, ha sido, bueno, un proceso muy bonito y ya tenemos, además de esos 3 libros, varios artículos que se han publicado en diferentes escenarios. Hemos llevado, yo creo que ya unos 4 o 5, unas 5 ponencias al Congreso de Bioética y Cine de la Universidad de Buenos Aires. Todos los años participamos con una ponencia en ese congreso online, siempre ha sido un congreso online de ética y cine. Hay un journal de ética y cine en Argentina y además, desde el año pasado, en el contexto de la pandemia, dimos inicio al colectivo iberoamericano de bioética y cine. Estamos trabajando con la Universidad del Bosque, con la Universidad Javeriana, y también con instituciones tanto de Argentina como de Cataluña. Periódicamente hacemos en vivos, hacemos conversatorios, vamos a publicar un libro este año, ojalá en agosto, un libro sobre cine, bioética y pandemia, en el cual también ha colaborado la profesora Ana Isabel Gómez. Entonces, básicamente consideramos que es un gran vehículo didáctico-pedagógico, nos permite ponerle emociones y carne a estas categorías abstractas de la bioética y por encima de todo, pues es divertido. Muchísimas gracias, doctor. Ya para culminar esta parte de bioética, me gustaría aclarar un poco el tema de la eutanasia aquí en Colombia. Perfecto. En el mundo hay 7 países que han despenalizado la eutanasia. Entendía la eutanasia como la administración letal de una dosis de fármacos, o mejor, la administración de una dosis letal de fármacos. Esos 7 países son Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Nueva Zelanda, Canadá, recientemente España y Colombia. Son los únicos 7 países. La gran diferencia es que todos los demás países tienen una ley que claramente reglamenta desde el Parlamento, la vía legislativa,
esta práctica. En Colombia no tenemos una ley. Recientemente se hundió un nuevo proyecto de ley, pero sí tenemos tanto un conjunto de sentencias de la Corte Constitucional favorables a la práctica de la eutanasia, sentencia C-239 del 97, 2014, bueno, hay varias sentencias, como también tenemos una resolución 216 de 2015 y un protocolo del Ministerio de Salud. Entonces, en Colombia está despenalizada la práctica de la eutanasia, se han realizado muchos procedimientos del 2015 para acá, siguiendo ciertos lineamientos gracias a la reglamentación del Ministerio de Salud, una reglamentación por vía ejecutiva, ya que por vía legislativa no se ha podido. Entonces, sí está despenalizada, sí está reglamentada, pero no está legislada. No hay una ley, ¿sí? Seguramente necesitaremos una ley, pero por lo pronto, aunque no hay ley, tenemos jurisprudencia y resoluciones favorables del ministerio. Listo, qué interesante eso, doctor. Acabamos de entrar a la última parte, como hablar un poco más personal, y sabíamos que usted nos comentó que le gustaba la música clásica por el colegio, pero dijo que su género favorito era el rock. Entonces, ¿usted nos puede decir en qué prefiere entre clásico y rock y algunas recomendaciones que nos podría decir? No, a mí me encanta la música en casi todas, no todas. Hay cosas que no me gustan, pero soy melómano. La música clásica, hay ciertos autores, ciertas obras que particularmente me gustan mucho. No sé, a mí la música barroca me encanta. La música de clavicémbalo, la música de cámara barroca, desde el colegio siempre me ha gustado mucho. Pero lo que más disfruto es el rock, sin duda. Y sobre todo el rock indie, independiente. ¿Sí? No sé, me gustan bandas raras, siempre me gustó escuchar música nueva. Eh, pues si me preguntan cuál es mi banda favorita, sin duda yo creo, pues es difícil porque tengo muchas cosas que quiero, pero quizá mi banda favorita es The Cure, The Cure, la banda de Robert Smith. ¿No? Los fans de The Cure, bueno, yo tuve la oportunidad de verlos en Bogotá hace, no sé, 5 o 6 años. Es de las noches más felices de mi vida, haber visto a The Cure en Bogotá. Y estamos esperando su disco. Lleva 3 años el tipo anunciándolo y bueno, ya estamos de mal genio porque nada que lo saca. Esa banda toda la vida, desde los 17 años, un amigo, íbamos una vez en el colegio, en el carro de un amigo, me prestó el cassette, me lo llevé para casa, lo escuché y nunca se lo he devuelto. Él también hoy en día es médico, es cirujano. Nunca se lo devolví. Ahí lo tengo todavía. Entonces, sí, The Cure a mí me permitió ver otro panorama musical que yo no conocía. Yo escuchaba lo que sonaban en emisoras, pero con The Cure encontré el underground y encontré música no tan comercial, pero pues que a mí me afecta mucho más. Y de ahí para abajo, bueno, la lista puede ser muy larga. Me gusta YouTube, me gusta de Editors, me gusta Of Monsters and Men, me gusta Florence and the Machine. Bueno, la lista puede ser muy larga, pero va por ese lado. Es música rock y música independiente, digamos, no tan comercial, digamos. ¿Sí? Esa era la pregunta. ¿Y cuál otra? ¿Había otra? Discúlpame. Era sobre la música, ¿no? Básicamente. Sí, entre los clásicos, en la música clásica y rock, ¿cuál prefería? No, el rock, sí, sin duda. Si al rock le meten detrás una orquesta, no, mucho mejor, no sé, la versión de Zombie de Dolores O'Riordan, la cantante de Cranberries cantando Zombie con la filarmónica de Varsovia detrás, no, eso es lo máximo. O sea, el doctor es amante de November Rain, de Guns N' Roses. No, sabe que no, por ahí no tanto. Yo lo respeto mucho, pero el hate rock californiano, no me gusta tanto. ¿Sí? Esas bandas ochenteras, no sé, David Lee Roth, el Bon Jovi de la época, Guns N' Roses, Motley Crue, Poison, lo respeto y sí, pero no es lo que más disfruto. Me gusta música un poquito más, no sé, diferente, menos, esa música era muy predecible en mi concepto, ¿sí? Una estructura, uno ya sabía por dónde iban, la pinta, todo esto, ¿sí? El hater rock californiano, el rock de peluquería, ochentero, ¿sí? No, por ahí no tanto, me gusta más, sobre todo música inglesa, Muse, por ejemplo, Muse, la banda Muse, me parece impresionante, ¿sí? Entonces, sobre todo el rock inglés me gusta mucho.
Perfecto, doctor. Y ya para ir combinando, ¿cuál es su libro y película favorita? Mi libro, mi libro. Seguramente también hay muchos, pero eh, ah, hay muchos escritores a quienes sigo, a Marías, el español, autores americanos, pero quizá una novela que a mí me gusta mucho es Libertad, de Jonathan Franzen. Libertad, es un escritor norteamericano. Las correcciones, Libertad, son dos novelas que me gustan mucho de él. Es una novela que, que retomo regularmente, una novela larga, pero me parece que hace una radiografía generacional muy interesante. Y su estilo me gusta mucho. Y película, yo creo que El paciente inglés. El paciente inglés. El paciente inglés, película que ganó 9 Óscares y que está basada en la novela homónima de un escritor que es Michael Ondaatje. La novela también es una belleza y la película, no solo porque tiene para la bioética mucha utilidad, sino la estructura, la fórmula narrativa, la honestidad de sus personajes me parece entrañable. El paciente inglés es quizá mi película favorita. Y lamentablemente llegamos a la última pregunta y es que queremos saber qué hace Boris como hobbies o en sus ratos libres. Escuchar música, me encanta, me relaja, realmente escuchar la música que me gusta. Eh, Ver fútbol, pero particularmente debo decir que ver a Messi me produce cierta dopamina. No sé, es una vaina que de pronto debo estudiarme, pero, pero a mí Messi no me caía bien. No sé, porque yo quizá crecí, mi papá era fanático de Brasil, entonces Argentina eran los archienemigos, pero después empecé a disfrutar mucho el fútbol de Messi y los partidos de Barcelona los disfruto mucho, ¿sí? Los disfruto mucho, realmente. Eh, Me volví fan de Barcelona y fan de Messi, es la verdad. Creo que cuando se vaya el fútbol lo vamos a extrañar porque pues esa magia, o sea, gente que haga goles hay muchos, pero no sé, me produce cierto confort, ahí medio dopaminérgica la vaina. Y bueno, me gusta comer, salir a comer, me gusta probar cosas nuevas, extraño mucho eso en tiempos de pandemia, me gusta viajar, sin duda. La sorpresa de un nuevo viaje siempre es una experiencia muy agradable y disfrutar con mis hijas, con mi familia, sin duda. Tengo 2 hijas, una hija menor de 12 años, una mayor de 16, ya va para 17. Y bueno, creo que ser su amigo y compartir con ellas es quizá lo que más disfruto. Ujú. Listo, doctor, eso sería todo por el día de hoy. Espero que haya disfrutado esta entrevista tanto como nosotros. Totalmente, totalmente. Muchas gracias a ustedes. Doctor, a usted muchas gracias.